días, hermanos. Si abren sus Biblias en esta mañana en el Salmo 51, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Salmo 51, y leemos todo este hermoso salmo. Espero que en su Biblia ya ni lo pueda leer por las lágrimas que han manchado ese salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Cada domingo nosotros estamos mirando la palabra de Dios, los 5 libros que están en el centro de su Biblia. Y nosotros ya hablamos del libro de Job, y ahora estamos hablando en la serie que nos toca de introducción al libro de Salmos. Estamos mirando entonces este hermoso libro y hemos visto que el libro de Salmos es una compilación de miles de años de experiencias que la gente han tenido. En todas sus experiencias y crisis, las experiencias que ellos han tenido con Dios. Y hemos dicho que los salmos al final son escritos por personas que no pueden vivir sin Dios, aún en los momentos donde han actuado y han vivido alejados de Dios o en contra de Dios. Y la Biblia entonces me enseña a mí que aquí en el Salmo 51 tenemos este salmo clásico de David, quien escribe y compone estas palabras. Nos dice el versículo 1, arriba del versículo 1, que estas palabras son cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Y la Biblia entonces nos habla a nosotros de algo que hoy está en moda. Hay, tristemente decirlo, siempre ha estado en moda. Pero si usted ve la televisión aquí en Estados Unidos, sobre todo, hay un movimiento que se llama Me Too. Me Too. Yo también. A mí también es el movimiento. El movimiento es de mujeres, damas, en Estados Unidos, quienes han salido últimamente testificando de grandes personajes que ellas han conocido y han experimentado. Me Too, a mí también.
Han experimentado de las manos de estas personas, han experimentado asaltos sexuales, han experimentado la mala conducta de un ser humano. No, lo interesante es que estas personas a quien Me Too apunta han sido y son gente de buena reputación. Han sido millonarios, políticos, periodistas, artistas, personajes de televisión, FBI, en policías, sacerdotes. Es una tragedia. Y pastores. Y gente en la Biblia también. David. Nosotros a veces tenemos una idea de que el cristianismo es de gente que viven bien pero personas perfectas, santos que han vivido como una vida retirada y santitos. La Biblia me dice que eso es bien lejos de la realidad. Que Dios viene, que las personas en esta vida experimentan fallas y caídas en los mejores de la gente. Y que una de las experiencias del ser humano, en el libro de Salmos, es que usted tiene que encontrarse a Dios y traer a Dios cuando usted cometa una falla moral. Muchas personas están siendo desocupados y están siendo quitados y traídos a la corte y con problemas grandes en su vida porque han tapado, han engañado, han dicho miles de cosas y hecho miles de cosas en su vida moral. Y quiero decirle, hermano, que todos nosotros, y el problema del ser humano es un problema moral. La Biblia entonces me recuerda a mí que así como el vivir es sufrimiento en el libro de Job, así como la inquietud social, Dios está ahí en Salmo 2, así como cuando usted se siente que es usted y Él solamente, David en el Salmo 139, tú y yo nada más, que así la Biblia nos habla de este salmo de falla moral. Y que mire, ¿cómo usted lo va a hacer? ¿Cómo usted pudiera vivir la vida sabiendo que nuestro corazón no está bien con Dios? Tendríamos que hacer como alguna de la gente afuera han hecho, que han controlado por el poder que tienen, por el dinero que tienen, porque te pueden quitar del trabajo y quedarte, y puedes quedar mal en la institución o la compañía que ellos trabajan. Pues ellos entonces han cancelado la voz, miles de voces que apuntaban en contra de estas figuras. Pero el movimiento Me Too es un movimiento que está revelando a todo el mundo con estas fallas. Bueno, qué triste entonces fuera, en cierta manera, si estas personas fueran miembros de una iglesia donde ¿qué hiciéramos nosotros? Si hubiera un capataz, un alcalde aquí, un capataz aquí, un presidente, un abogado, alguien de dignidad. Y que de pronto en la televisión escucháramos que mi hermano de la iglesia tenía un récord de tacha negra moral. Es más que, nosotros sabemos lo que hacemos, no le hablaríamos, nos enojáramos, no fuéramos de la iglesia, o dijéramos al pastor, ¿cómo usted no hace algo acerca de eso? O ni le hablamos al pastor, nada más nos quedamos hablando de que, mira fulanito, y el pastor no está haciendo nada. Es más, les puedo hacer esto no tiene nada que ver. ¿Qué Biblia leyeron ustedes que están viniendo aquí? ¿Qué Biblia? ¿Qué religión? ¿Dónde fue? ¿Qué fue la iglesia donde ustedes fueron? Y era otra Biblia que no tenía el pecado del ser humano. Que aún en el pecado del ser humano, Dios conoce la vida tan grande que Dios se encuentra en el pecado peor de ser el infiel y de matar
a alguien. En otras palabras, David no cometió una mentirita. David y puso después muchas. Pero David cometió los dos pecados en la Biblia, que no había perdón. Mire, no había apelación. Era irremisible que muriera apedrada este David. ¿Y por qué está aquí? La Biblia nos va a contestar. Si eso fuera verdad, si la manera de entender la Biblia es que cuando alguien falla con los grandes pecados, pues hay que hacer lo que dice la Biblia, pues ahí es donde empezamos a chocar con esta iglesia, por ejemplo, cuando leemos que la mujer sorprendida en el acto de adulterio, traída, arrastrada, sin ropa, delante del Señor, que la gente le dice, pues hay que apedrearla, porque en el acto mismo. Y David está diciendo, pues, el Señor nos dice, pues, sabe que yo no la condeno. ¿Qué entendimiento tiene usted de Dios en el pecado? La Biblia entonces me dice que este salmo clásico ha sido la canción, la oración de multitudes del pueblo de Dios a través de los años. Se ha convertido en los varones, se ha convertido en el salmo preferido de muchos de ellos. Porque este salmo explica el corazón contrito y humillado que el Dios de la Biblia, dice la Biblia, no desecha, no desprecia. La gente te despreciará a ti cuando tú falles moralmente. Y no debes de. Te despreciará a ti cuando hacemos estas cosas que no están bien. Pero la Biblia me dice que hay una esperanza. Y la palabra de Dios entonces me habla, el Salmo 51 me enseña dos cosas, y yo quiero traer la primera hoy, la segunda la semana que viene, Dios mediante. Me enseña la composición de la fibra humana. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es usted y yo para pensar, para creer que esto no es algo que está sucediendo más de lo que usted... Es Me Too desde el principio. Y no solamente en un pecado así, porque hay tres tipos de personas que al leer el Salmo 51 escuchan. Están personas primero que han pecado igual que David, han cometido adulterio. Hay hombres en nuestra iglesia que han cometido adulterio. En sus matrimonios, la historia de su matrimonio, aunque se casan otra vez, 25 años, 30 años, pero ustedes no saben, en la historia de su vida es que también fallaron. ¿Quién sabe cuántas veces? Y hay algunos de nosotros que podemos estar aquí, pues David es igual que yo soy igual que David. Hay otros que estamos aquí que decimos, bueno, yo no he hecho lo que David hizo, pero yo me doy cuenta que yo he hecho cosas que me identifico con David, su lucha, me identifico con él. No he hecho lo que él ha hecho, pero me identifico porque sé que también yo he hecho de otra clase. Entonces, esos son dos gente. Pero está entonces la tercer grupo de personas quien dice, yo nunca he hecho esto, y tenemos como los ojos cerrados de que, pero esto todavía eres tú. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí, mira, a las personas que han pecado como David, pues aquí está tu héroe. Y las personas que han dicho, no he pecado como David, pero sé que soy como David, que aquí está también consejos para ti. Y las personas que creen que no le ha pasado esto en sus vidas, pues el Salmo 51 está aquí a lo mínimo como un warning, como un aviso para decirte a ti, el que crea que está de pie, tenga cuidado que no caiga. Y no que usted diga, no voy a caer hoy, porque es que el pecado, como vamos a ver, no es solamente este de David, sino es el pecado ante Dios. Mire conmigo entonces estas dos cosas, la condición de la fibra humana y después la realidad de un verdadero cambio. La realidad, cómo sucede el cambio. David la semana que viene, versículo 10, crea en mí un corazón limpio. El problema del ser humano es que el corazón está sucio.
No, que el problema de usted no es las arterias, hermano. No es la arteriosclerosis o no es que la dieta, no es la válvula del corazón, no es la sangre, no es el ritmo del corazón. El problema del ser humano es que está con corazón sucio delante de Dios. Y la Biblia entonces me empieza a enseñar, bueno, si me enseña entonces la santidad de Dios, y cuando Él es bien limpio, pues la idea es de decir, pues si yo estoy sucio, ¿qué voy a hacer? Pues el Salmo 51, aquí está la persona que se ensucia. Si usted tiene una Biblia ahí delante de usted, mire el Salmo 50. Interesante ver cómo el Espíritu de Dios coloca los salmos, a veces los pone como en un contexto que va el uno con el otro. Cada salmo es independiente del otro, del uno al otro, pero al guiar el Espíritu de Dios a los que pusieron los salmos en su orden, que la Biblia entonces nos enseña que hay aquí como una interesante conexión. El Salmo 50, habría que leerlo, pero el Salmo 50 es una invocación de Dios a la humanidad. Dios tiene una corte delante del ser humano y Dios va a juzgar al ser humano, al pueblo de Dios que está caminando mal contra Dios, delante de Dios, y Dios va a juzgar segundo a la gente mala. Mire el versículo 16 del Salmo 50. Pero al malo, dijo Dios, al principio nada más es al bueno, no al bueno, sino, bueno, al pueblo de Dios que está actuando mal. Pero ahora mira el versículo 16, el grupo malo. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que ver, que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección. La persona inconversa no quiere arreglar su vida, no quiere que se le prediquen, está ahí eligiendo lo que quiere escuchar. Y la Biblia dice, tú no quieres recibir amonestación, corrección. Versículos 17, echas a tu espalda mis palabras, porque ese es el bisturí de Dios en su mano, la palabra. Versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él. Tú compras cosas robadas para que te salga más barato. El versículo 18 dice, y con los adúlteros, al final, era tu parte. La Biblia me dice, tu boca metías en mal, versículo 19, tu lengua componía engaño, tomabas asiento, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu mamá, ponía infamia. Y dice la Biblia entonces aquí, versículo 23, escucha bien, él dice, entender, versículo 23, el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y ahora viene el Salmo 51. Al que ordena su camino le voy a mostrar la salvación de Dios. Y ahora da el ejemplo de una persona que su camino pues estaba mal, pero la Biblia me dice, ordenó su camino. Una vez más miró hacia donde tenía que mirar. Una vez más vino a la clave de todo, y ahí en Dios. Salmo 51 es el desarrollo de la actitud y las palabras, el entendimiento que tiene una persona a quien Dios le va a mostrar su salvación, y se la está mostrando ya por esas actitudes. Mire conmigo entonces por esa razón, porque hay personas que están mal y siguen mal. La Biblia dice, el que ordena su vida cuando ha hecho mal me honra a mí y le muestro la salvación de Dios. El Salmo 51 entra ahí. Interesante, el Salmo 52 en adelante, por 15 salmos, todos son de David. 15 veces del Salmo 51 en adelante. Y lo que me está diciendo el Señor, que mire, ahora que David cayó, ahora que David falló, pues David ahora es Dios, por el perdón que él ha recibido en su falla moral. Y la Biblia me está diciendo a mí, lo interesante, que hay gente que no han caído, que están mal delante de Dios. Y hay gente que han caído, que están ahora más cerca a Dios. ¿Quién está mejor? Bueno, nosotros no queremos caer para estar mejor.
Pero aún en la caída, Dios me está diciendo a mí, ay, no, Dios no un segundo chance, hay una nueva creación, renuévame. Dice, pon todo eso, sosténme con espíritu firme. Y David entonces aprende en su caída lo que es ordenar su camino para que la salvación de Dios, mírenme acá, ahora se vea en él. Ya no es acerca de mí, ya no puede ser acerca de mí, porque mira mi historia. Tengo un relato, tengo una marca, tengo un archivo, tengo un récord de que algo falló mal. Y ahora David está diciendo, mi vida ya no puede ser acerca de mí, mi vida va a ser acerca de mostrar la salvación de Dios. Dios, aplaudo ahí para que se quite. Pero la Biblia, mire, Dios no es, Él es santo, pero Él no es como tú fallas y te mata. Pero Dios es como el que te enseña lo que tú tienes que hacer. Y llega un momento donde usted no lo va a aceptar a Él, digamos, pero esta es la manera. Mire lo que me dice la Biblia, la fibra humana. Vamos a reconocer o recordar que el Salmo entonces tiene su historia, tiene su condición histórica, tiene su situación que le da un color pues real. En otras palabras, el Salmo 51 no es David diciendo, oh, pequé, hermanos, y todo el mundo, oh, no se preocupe, David. Sino David, lo que hizo David, pues sin perdón de Dios. ¿Qué hizo David? La Biblia me dice que un día David no va a la guerra, tiene que estar en la guerra y está desobedeciendo a Dios. Y que él entonces se queda en la casa y se va después de la tarde. Él entonces sube a la azotea, la casa más alta es la casa del rey. Y él de su azotea mira y ve a una muchacha que estaba bañándose. Y David entonces es cautivado, atrapado por ese pensamiento. De pronto David viene a la mente pues todo lo que él ve y como que no puede quitarse eso de su corazón y de su mente. Y pregunta, óyeme, allí en la esquina, en la cuadra, cuarto, a la izquierda, al sur, hay una muchacha ahí, ¿tú la conoces? Todo el mundo, sí, todo el mundo la conoce. Esta es la chica, de esposa de él, un amigo de él, en cierta manera, un soldado de él. Y Betsabé, y todo el mundo dice, pues esa tiene que ser Betsabé, es la más bonita de todos. Y que David entonces la manda a buscar, porque él es el rey. Te llega la carta ahí, el telégrafo, y el soldado, David quiere verse con usted. Pues tienes que ir, porque te puede amarrar y te puede sacar para afuera o lo que sea, te inventa algo. Ella va donde está el rey, y en el tiempo donde está con el rey, pues ahí no nos dice cuánto largo que era, pero hay algo que sucede entre estos dos y ellos entonces terminan pecando. La Biblia entonces llama eso adulterio. David nada más lo llama como, una mujer que me gustó. Y yo soy rey, soy hombre, estoy aquí en la casa y ella está allá, etcétera. Y hicimos el rol de amantes. La Biblia me dice que pasa un tiempecito y que de pronto recibe la llamada de ella y el texto que le dice, David, ¿tengo que hablar contigo? Y dice, ok, aquí no, y ella no para, le escribe de todas maneras y le dice a él, estoy embarazada. Y David dice, oh my gosh, ¿qué hago yo ahora? David está en su trono mandando, hagan esto, hagan lo otro, pero ya él no está ahí. Ya él ahora está maquinando cómo puedo yo arreglar esta cosa que he hecho en mi vida. Sigue yendo a la iglesia, por eso él dice que tú no quieres sacrificios, porque no es lo que tú buscas, tú quieres el corazón abierto, real, delante de ti. El sacrificio sin el corazón contrito y humillado, la iglesia no te ayuda nada, excepto si vienes a la iglesia y ofreces los sacrificios con el corazón, como debe de ser. Y la Biblia entonces me dice que David ahí empieza a tratar de maquinar y salirse
de esta situación. Y la manera que él hace es de para ir rápido, poner al esposo en peligro. Y lo manda a buscar. Y primero, su primera intención es de que el esposo vaya con su esposa. Él está en soldado en la guerra. Viene a la casa. Él le dice: mira, vete con tu esposa. Yo te doy un pase de 3 días y quédate ahí con tu esposa. Y la intención de él es que el hombre, pues, al estar con su esposa, pues, van a estar juntos. Y de ahí, en el tiempo más o menos, pues la culpa es hijo de él. Lo único que el esposo de esta mujer era prieto, con pelo así, rolos. Y David era rubio, con ojos azules. Es una historia clásica. Y David entonces dice: bueno, yo no sé lo que voy a hacer ahí, pero poco a poco, paso a paso. Lo primero que hago es que estén ahí. El hombre era tan consagrado a David y a su rey que él entonces no duerme con su esposa, se queda afuera. Él lo hace otra vez David. El hombre tampoco quiere ir y él está mando para atrás. Pero David sigue caminando, pensando. Y David dice: pues entonces si este hombre no va a estar con su esposa, pues la única manera aquí es de matarlo. Y yo no lo voy a matar, dice. Pero sé quién lo puede matar. Y quede yo sin haber hecho nada. Le dice entonces al capitán: mira, capitán, ustedes ataquen esta banda, esta pared ahí del castillo y ponga al muchacho tan bueno, ponlo adelante. Y cuando lo pongas adelante, cuando ataquen el castillo, pues por favor, sepárate de él un poquito. Y el otro capitán sabe, es gente vieja. Gente con una cosa aquí, tiene aquí es un pirata, es gente que conoce ya. Y le dice a David: ok. Y el hombre entonces atacan el castillo y todo el mundo se echa para atrás. Y el hombre: vamos. Nadie iba. Sale el hombre, todo lo matan. Y después le dice el capitán: ve a David y dile que asaltamos y que perdimos esa batalla. Y si se enoja, dile que y fulanito murió en la batalla. ¿Para qué? Porque esa era la manera era la manera que esta gente trabaja. Es la mentira. Yo te veo ahí en el parqueo y tú sabes, cuando yo parqueo aquí, tú sabes dónde tú parqueas también. El texto, ¿sabes? Cuando yo te llamo el ring una sola vez, y eso en los tiempos antes, ¿verdad? Ring una sola vez y se contesta tu esposa y no hay nadie ahí. Es como todas esas señales de gente que están creyendo que están fuera de las cosas, todas están delante de Dios. Y la Biblia todo me dice que David, finalmente el hombre viene y dice: David, atacamos y perdimos. Pero él no quiere experimentar que David se enoje. Y él dice: y fulanito murió. Rápido. Y entonces David le dice: es ok, a veces que uno gana, a veces uno pierde. Y se queda él en paz. Y la Biblia dice que entonces pasan estos meses, ella todavía no está showing, todavía no está enseñado, y a esa gente se visten con batas largas, así. Me imagino que ella tenía una batota. Y bueno, y dice entonces David: ¿qué voy a hacer? Y cuando se muere el esposo, pues David hace la cosa honrada. Este soldado ha muerto, su esposa queda viuda. Pues yo, como David rey, pues yo voy a extender mi cuidado de la esposa. Eso era como bueno hacer. Y la Biblia entonces me dice en 2 Samuel capítulo 11: pero lo que hizo David al final del capítulo 11, donde está el pecado de él, dice: no fue bueno, fue malo, evil delante de Dios. En el capítulo 12 de 2 Samuel viene entonces este momento, Natán. Y entra Natán temprano en la mañana, suena la puerta, pum, 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 del castillo de David. Y abren la puerta y ven ahí un profeta ahora que está enojado, está fuerte porque tiene que enfrentarse al rey. Déjenme darle una ilustración. ¿Se acuerdan Juan el Bautista cuando se enfrentó a Herodes, que también era rey? Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito tener la esposa de tu hermano.
porque Herodes era habían 3 hermanitos ahí, y Herodes el más grande y el bully de los 3. Y la esposa de Felipe, el más tontito de los hermanos, pues él se la quita. Y Felipe no podía hacer nada porque el rey te puede matar a ti. Y cuando Juan el Bautista le confrontó al rey, pues lo metieron preso. Y al poquito rato, cuando la mujer dijo, quiero la cabeza del profeta, pues el hombre le cortó la cabeza al profeta. Cuando el rey no es algo fácil con quien hablar. Y la Biblia me dice que entonces Natán va, toca la puerta y entra con determinación, convicción de que tengo que hablarle a este hombre. Y aunque me coste lo que cueste vida. Y él se para delante de David y le dice, David, había un hombre que habían 2 gente en tu reino. Uno tiene muchas ovejas, es rico, millonario, y otro es pobre, tiene un corderito nada más, y el único que tiene, el hijo juega con el corderito, y la hija, los hermanitos se acuestan con el corderito en la cama. David sabe lo que es ser pobre, porque David era un pastor pobrecito, y él entonces, él dice, pues, Natán le dice, y vino un caminante, un amigo del rey, con mucho dinero, y decidieron tener una comida, y le quitaron la ovejita al otro, al pobre, se la mataron y se la comieron ellos para no matar las suyas. Y David se enojó, y David dijo, pues a ese rey, encuéntrame lo que lo mato. ¿Cómo le va a partir el corazón a 2 criaturas? Y la Biblia entonces dice que el rey, el profeta, con sus mantos así grandes, se le sale el dedo. Sí. Hatá Haish, tú el hombre. Y en ese momento, algo tremendo sucede. David con unas, él puede mirar para el oír, cortarle la cabeza a este tipo rápido y que nadie sepa otra vez. Pero en ese momento, el Espíritu de Dios empieza a caer en él. Salmo 51. Y David entonces cae de rodillas y que se quebranta como un niño. Empieza a llorar. Y el profeta lo ve quebrantado y le pone la mano arriba y le dice, no te preocupes, Jehová ha perdonado tu pecado. Pero vas a tener problemas. Hay consecuencias. David, cuando se va el profeta, porque dice aquí después, versículo 1 arriba, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta. Y ya él estaba como el profeta no sabía, pero Dios lo estaba preparando. Y el Salmo 51 es ahora el encuentro con el profeta y lo que Dios ya le estaba haciendo en su corazón, para que cuando el profeta se atreve a decirle, tú estás mal, que no hay, que me voy de la iglesia y ustedes están mal, y a mí no me gusta aquí, no viene eso, David cae en el suelo. Y ahí es donde él comienza su salvación. ¿Sabe? El problema de algunos de nosotros es que los problemas que tenemos siempre le estamos echando la culpa al otro. Y la palabra de Dios me está diciendo, la salida comienza cuando ya tú dejas de correr. Cuando tú aceptas que tú no estás bien y que los secretos de tu vida son conocidos, aunque nadie te lo ha dicho todavía. Ya David estaba que cuando volaba un pajarito, él sentía que todo el mundo estaba mirando contra él. Él sentía que no estaba bien en ese lugar. Y él sentía que él cantaba, pero se iba igual que cuando entraba de la iglesia, de la adoración a Dios. Sentía todo esto. Y nos enseña entonces que en esta condición de David, cuando él empieza, que él entonces desarrolla lo que es su vida y mi vida. Mire conmigo, me enseña que la condición humana siempre se vive en una corte. Nosotros hemos hablado de esto en esta iglesia. Pero en el versículo 3, por ejemplo, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. La conciencia de David en todo momento no podía esconder la realidad. Nadie sabía, pero la realidad estaba ahí. Y sentía la amenaza de una corte alrededor de él. Tanto así que cuando me dice mi pecado está siempre delante de mí, es una referencia a que
él sabía que nadie más sabía, y sabía que la gente sabía lo equivocado, lo que él había dicho, todo lo que él había maquinado. Todo el mundo sabía eso, pero él sabía que nada de eso era verdad. Y la Biblia entonces me enseña que la condición humana es una corte delante de Dios. Me dice que para que seas tenido por justo, versículo 4, reconocido justo en tu palabra. Y me habla a mí, mire, ese versículo 4 es levantado por el Espíritu de Dios y es usado por el apóstol Pablo cuando da una lista de usted y de mí y dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno, y dice para que todo ser humano quede en silencio delante de Dios. En otras palabras, el pecado de David es ahora tomado en Pablo, es tomado como la sentencia de que esta es la realidad de todo ser humano. Esta sentencia que Dios juzga al hombre, y David está ante una corte, no puede salvarse, que la Biblia dice así es el ser humano. Que usted quizás no ha cometido adulterio, amén, pero usted está en esta misma condición. Y la única esperanza que hay en usted es verse, entender la composición de la fibra humana alrededor de mí y en mí. Me dice que esto es serio, una corte seria, dice David. No sé cuántos de ustedes le han dado tickets. Yo no conozco eso. Pero cuando me han dicho, cuando uno va a la corte, sabe que en la corte hay jóvenes, hermano, esperando por su momento. Hay ancianitos, hay pastores, hay abogados, hay ingenieros, de todo el mundo. Y todos están calladitos. Usted no puede leer otro libro. Mire qué cosa. No puede leer usted mientras usted está esperando su turno. Usted puede. No puede tener cosita aquí. Mientras el juez está haciendo. Usted no puede tener teléfono, no puede tener radio, no puede tener periódico, no puede tener libro, no puede tener nada, porque tu vida depende de ese momento ante ti. Nosotros venimos a la iglesia, nos paramos, nos vamos allá, nos vamos aquí, nos vamos en el teatro nos comportamos mejor que nos comportamos en la iglesia. Y tenemos tenemos el texto. En una corte usted le dan un ticket arriba del otro por estar así. Y la Biblia está diciendo entonces, mi vida, no puedo quitar la realidad del pecado. Nosotros traemos irreverencia al lugar que tiene que ser reverente, porque está el cielo y el infierno. Es el castigo de Dios. Nuestra ticket no es un día sin hacer esto, 3 días, $100. No, nuestro ticket es vida o muerte, eternidad o no eternidad. Y el pueblo cristiano tiene que entender eso, porque si no, quiere decir que usted no está arreglando lo más importante en su vida. Uno no va a la corte, uno no va a jugar. Uno no viene a la iglesia. Gloria a Dios que podemos jugar, etc. Pero en el momento donde Dios habla, el juicio de Dios, la palabra de Dios sale, la Biblia me dice, para que seas tenido por justo en tu palabra. Nosotros no estamos aquí para, si el juez dice 20 años, usted no puede decir, a mí no me, si a usted no le gusta, te agarran y te prenden hasta que pagues. Porque esto es una corte. Esto es una corte. La corte, la iglesia, pues es Dios. Y la Biblia me dice que es algo serio. Me dice lo segundo que me dice aquí en la Biblia, yo mirar que esto es una corte donde es interesante. Me dice que es una realidad moral de nuestra vida. Que la manera que la fibra humana es que la moralidad, lo moral, cuando decimos moral, el bien y el mal, lo que es pecado y lo que no es pecado, eso sí importa. Aunque tú tienes amistades que te dicen que no. Déjame darle una ilustración. Estas personas que han cometido multitudes
de asaltos a las mujeres, se las han hecho, le han tratado de hacer cosas, la han forzado. Este hombre, Bill Cosby, que le daba una droga a las mujeres para cuando estaban, y eso hace tiempo. Pues el viejito es viejito ahora. Pero en la corte tú tienes que venir delante de tu juez para responder. Los otros días, no se me olvida la ciudad, pero se llevaron preso a un hombre nazi, ¿escucharon? ¿Dónde era? Y que por, no sé, 70 años había estado en Estados Unidos, todo estaba bien, creo que era en Nueva York, en Long Island. Y vinieron en la casa bonita, una casa en Nueva York, no es fácil tener una casa en Nueva York, y se lo llevaron. Y la gente, ¿pero qué es? Si el vecino era, este era un modelo vecino. Sí, es que este hombre estaba, le abría la puerta, cerraba la puerta, la gente con gas adentro, muriéndose, pidiendo por ayuda. Y él estaba ahí, tiene que ahora regresar. Lo mandaron para Alemania para que lo pague su deuda. Mire, la salvación es o tú pagas o Cristo paga. Y una vez más usted tiene que estar seguro que usted está pagando, que Cristo está pagando. Como que ¿qué tengo que entender para saber que Él está? ¿Cómo vivo mi vida para saber que Él paga? No por lo que yo hago, sino eso tiene un efecto en mi vida. Pero la Biblia entonces me está diciendo que esto de moralidad es importante porque mire a Bill Cosby, gente inconversa. Lo han llevado a una corte. Mire a este Weinstein ese, que era el que daba dinero para hacer películas. Y todas las muchachas que estaban con él, casi todas dijeron, Me too, a mí también. El hombre hacía cosas. Y la idea es que cuando eso se sale, pues es reprensión, es reprensivo. Mire al presidente Trump, como la gente, ¿con qué lo están atacando a él? Y correctamente. ¿Por qué es que están atacando correctamente? Porque están hablando de sus infidelidades como hombre. Cuando era millonario y ahora que es presidente. Quiere decir que la moralidad sí importa, hermano. Aunque el comercial te dice, emborráchate, bebe, si te agarra la policía borracho, aunque tú dices, pero el comercial no vale nada delante de una corte. Dice, no, pero mi novia no vale nada. No, porque yo quiero tener un buen tiempo. No vale nada delante de la corte. En otras palabras, el mundo te está mintiendo de lo que es la realidad de este mundo. Porque Dios dice que cuando el hombre falla, es mal a su carácter, a su honra, a su familia, a su trabajo, a su nación. Todo es dañado por la falla. La Biblia entonces me enseña a mí que la condición humana tiene un fundamento moral que usted no puede huir. Y mira, lo dice la palabra de Dios. Aquí miren el versículo 1 conmigo. Hay tres, el 1 y el 2. Hay tres palabras que habla la Biblia de lo que quiere David y de lo que el problema de él es. Y él dice, mire, en versículo 1, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Miren lo que pide él: borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Y tercero, el versículo 2, la segunda parte, límpiame de mi pecado. Y usa tres palabras que quiere Dios que haga él, que Dios haga sobre él, y tres palabras para describir lo que Dios está haciendo sobre estas cosas en su vida. Y la Biblia entonces me dice, borra mis rebeliones. Y la palabra borrar quiere decir que así como uno escribe algo, para nosotros hoy sería que tú escribes en tu computadora y tú dices, esa palabra está mal. Usted le pone un así y hace delete. Está diciendo, mire lo que está diciendo: Señor, toma mi récord. Delete. Solamente Dios puede hacer eso. Nadie te va a perdonar. Tu esposa no te va a perdonar. Tus hijos no te van a perdonar. La familia, tu suegra, la gente, nadie te va a perdonar. Pero Dios va a borrar, delete, el caso. Ahorita decimos por qué, pero dice, borra mi, versículo 1, rebeliones. La palabra rebeliones es transgresar. Hay una línea aquí que no debo de pasar. Yo la paso anyway. Es un pecado voluntario.
es sabiendo que no debo y hago. Es entonces, no había sacrificio para romper. Si usted comete un pecado sin darse cuenta, pues usted traía los sacrificios. Pero si usted decía, esto está mal, robar está mal, hacer esto está mal, y usted lo sabía y lo hacía en contra. Dice David, escribe en otro, líbrame de pecados ocultos. Y lo que está diciendo él, hay cosas que ni sé, pero hay el presumir que puedo hacer algo que está mal. Que David entonces dice, Señor, esa transgresión, esa sentencia que me dice yo hice tal cosa, pues va a quedar en mi récord. Y le está diciendo, borra. Él lo repite otra vez en el versículo 9, al final, borra todas mis maldades. Y ahora he estado hablando de la maldad, pero mire, regresamos al versículo 1, versículo 2, lávame de más y más de mi maldad. Ahí está la maldad. Pero dice aquí, lávame. La primera palabra borrar es de un erudito, es la palabra de una corte, donde de pronto strike, ese testimonio, quita, delete it. Eso, tú no fallaste, no ibas 60 millas por hora en un lugar de 25, te quitamos el número 60. Como no aparece, eso es borra mis rebeliones. La segunda palabra es en el versículo 2, lávame. Y la palabra lávame es la palabra de ropa sucia. Ropa sucia. David entonces está diciendo, y la Biblia habla que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Que nuestro corazón, así como, mire, así como el polvo y la suciedad, el fango es para el cuerpo, así el pecado es para el espíritu. Que la Biblia entonces me está enseñando a mí que David estaba sucio. Y no importa que se vestía, no importa que iba, no se sentía que ahí estaba bien, no sentía que ese es el lugar, se siente que todo el mundo lo está mirando, se siente que hay como una capa entre él y sus amistades, su esposa y sus hermanos. Y de pronto hay como algo que lo está impidiendo, está sucio. Más adelante él dice, límpiame, crea en mí un corazón limpio. Pero dice la palabra de Dios, lávame más y más de mi maldad. Y la palabra maldad es entonces el corazón inclinado a algo. Tú y yo tenemos una inclinación a algo que otros no la tienen. Digamos, hay otros que tienen problemas con el alcohol. Y no tengo problema con el alcohol, pero tengo inclinación a otras cosas. Hay otra gente que tiene inclinación cuando ven dinero y como que quiero robar. Y eso es una inclinación. Y la Biblia entonces me dice, ay, David tenía una inclinación y le está diciendo, Señor, límpiame, lávame más y más, que mi inclinación no la puedo limpiar. Me pongo vestido, ropa, me visto, soy rey, estoy trabajando, pero ahí tengo la inclinación. Y cuando alguien viene, cuando alguien entra, cuando algo sucede, enseguida, sin querer, queriendo, ahí está mi inclinación. Y la Biblia tercero me dice, límpiame de mi pecado, el versículo 2. Y como que parece lo mismo, lávame y límpiame, pero lávame quiere decir la ropa. Y límpiame de mi pecado, límpiame quiere decir como el leproso, que cuando estaba con su lepra era inmundo. Y cuando ya le quitaban la lepra, él tenía que regresar. Y cuando venía al templo, el sacerdote lo chequeaba, cuando estaba bien, decía, limpio. Y la Biblia entonces me dice que David se siente en su vida moral, es como que está sucio. Está como que hay algo que está entre él y Dios y él y los demás. Se siente también que es como un leproso que no quiere hacer nada porque voy a dañar, voy a ensuciar todo lo que toco como un leproso. Y la Biblia me dice que ese es el sentido de moralidad que el ser humano tiene. En cada caída moral, estas cosas son las que nosotros tenemos que tener el sentido de saber dónde está ese pecado de errar del Señor. Dónde está el lugar donde yo me dejé llevar por la inclinación que siempre he tenido. Y después dice David, ¿y dónde está el lugar donde yo sabía que había una línea y la crucé anyway, sabiendo que ahí me iba a llevar? Y la Biblia me dice, esta es la realidad del ser humano. Esto es lo que todo el mundo hace. Unos como David, otros más o menos como David y otros no como David,
pero todos, dice la Biblia, estamos contra ti. Versículo 4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado entonces no es nada más algo que uno hace, sino es algo que te afecta, te ensucia, te daña y daña a todos los demás. Y miren lo último aquí me dice en el versículo 6, cuando él está hablando, él le dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire cómo uno tiene que estar para ponerse bien con Dios. La Biblia entonces me dice que David, cuando él confiesa a Dios, que él entonces está diciendo: este problema yo lo tenía, ¿sabe qué? Aquí entre tú y yo, Señor, hace rato. Que yo vi a esta muchacha y yo dije: oye, ¿qué? Eso ya yo era así. Ya yo venía siendo así. Ya yo he estado así desde que nací. Con mi pequeña posibilidad de pecar, pues mi primita o mi vecinita, y después era la muchachita de la escuela, y después era las jovencitas, y después era la esposa cuando no era esposa, y después era cuando ya tenías esposa con otra gente. Y David está diciendo: siempre he sido así. Usted no, para arreglar su vida, usted no puede decir: ay, Señor, esto fue como, no sé ni lo que pasó. Un accidente, una crisis que tuve, pastor. La crisis lo que te sacó es lo que siempre hemos sido. Y aquí es donde está, la Biblia me dice que Dios entonces, dice la Biblia que, mire el versículo 6, he aquí tú amas la verdad. El versículo 5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6, he aquí, ahora tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire lo que está diciendo David. David está diciendo, mire para acá: como tuve que mentir desde niño, dice, ahora me hace, he aquí, tú amas la verdad, cuando nadie sabe la verdad en lo íntimo. David, para pecar, tuvo que primeramente mentirle a la gente, y decirle: oh, ¿quién es una fulana por ahí? Dijeron: esa es la esposa de Osías, está casada, es uno de tus soldados, el mejor. Y David entonces dice: ok. Pero entonces por otro muchacho la manda a buscar, para que no se conecten y sepan que. Y la muchacha entra de noche y tiene el passcode, el número de seguridad, y entra. En la Biblia entonces me dice que David tuvo que mentirle a la gente. Tuvo que mentirle al esposo de ella. Usa un gusto en verte, hermano. Estoy escuchando tremendo de ti. Oye, tú eres un campeón. Mira, tómate 3 días y vete con tu esposa, muchacho. Mira, aquí te regalo una sidra para que pasen una noche de fiesta ahí. Mira, aquí te doy unos bombones. Te preparo ahí el febrero 14. Tengo un tiempo con tu esposa, ¿por qué no? Si tú eres bueno. Y David era honesto, estaba diciendo: esto es lo que quiero, de verdad. Pero estaba mintiendo en la verdad. David entonces le miente a Dios, pero finalmente, en verdad, David se está mintiendo a sí mismo. Miren lo que tuvo que decir David a sí mismo: esto que voy a hacer, no va a pasar nada. Esto que voy a hacer, bueno, no voy a herir a nadie. Esto es nada más mío, yo y la chica. Esto no es nadie más. Yo sigo rey, Esto es entre yo y ella nada más. Y no he herido a nadie. Mi familia no ha tenido problema, el trabajo no tiene problema, ningún trabajo. Yo nada más estoy aquí haciendo esto nada más. Y la Biblia me dice: cuando Dios entonces trae el quebrantamiento en el hombre, Él dice: Dios me ha mostrado que cuando nadie sabe, ahí es cuando es peor la persona. O David, cuando se ve así, termino aquí diciendo: ¿qué hace David? Si David está en una corte,
David, dice la palabra de Dios, tiene el pecado original de que aunque nadie lo sabe, ahí eso me arrastra. David tiene este fundamento moral que no puede huir de la suciedad, no puede hacer nada que lo limpie. Que cuando entonces el profeta lo convence, pues David nada más le dice eso, que David cuando se cae de rodillas, ¡pran!, ahí como si fuera en cámara lenta, una película tremenda. Yo quisiera que la gente cristiana meditaran la palabra y hicieran ustedes una película tremenda. Miren, yo pusiera cuando el profeta le está diciendo al rey, tú eres el hombre, ¿no? Quizás habían guardias ahí que como se asustan, pero entonces usted ve a David que sea un buen actor, pero real, ¿no? David no está actuando, que entonces su cara, su rostro está ahí, y de pronto en cámara lenta David, ¡bum!, y tú lo ves a David, y llorando. Y la cámara entonces se remueve así para atrás y se ve nada más el palacio y tú escuchas nada más el... Y tú sientes el dolor, y tú que estés mirando la película te empiezan a salir lágrimas, y tú agarras la mano de tu esposa y la esposa te agarra tu mano y todo el mundo está llorando en la película porque el momento de David quebrantarse viene donde él entonces dice la única escapatoria. Se tira delante de la corte y dice, por favor, misericordia. No soy rey, no dice, no señor, mira que yo, no señor, es que usted, yo te doy $50. No hay nada de eso, no tengo escapatoria y me tiro, caigo delante de la misericordia de la corte, solamente si Dios quiere, puedes limpiarme. Y David entonces dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, arrodillado ahí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, porque él ha cantado de que la misericordia de Dios nunca acaba, pero ahora él, a la multitud de tus piedades, delete. No te puedo dar dinero, no puedo hacer nada, trayera sacrificios, soy rey y puedo comprar todos los animales y puedo traerte puedo hacer un servicio tremendo de adoración. Y la Biblia dice, si hago un servicio tremendo de adoración y mi corazón no está llorando, no vale la pena nada. Cuando usted cante, hermano, déjame darle un help. No cante la canción. Diga la canción. Sácalo de adentro, clame a Dios, no diga, clamo a Dios, clama a Dios, sácalo de adentro, saca el quebranto, saca las llagas, saca la lucha, saca que estás mal, saca que Él sí te perdona, si quiere. Delete. Usted debe ir a la iglesia todos los domingos, hermano. Porque Dios tiene un dedo. Delete el lunes. Delete el martes. Cada semana. Delete. No tengo ninguna otra escapatoria que caer a la merced de la corte. Y la Biblia me va a decir a mí que así no lo rechaza Dios. Cuando usted viene diciendo, no, yo hoy no voy, señora, a ver qué me van a decir, no, tu palabra, no, usted está ahí, está mal. La palabra de Dios es una corte, su moralidad la conoce, y aunque nadie lo sepa, ni usted mismo, la Biblia me dice, en secreto y contra ti es el peor de los casos. Y la Biblia entonces me está diciendo, cuando estoy así, la única manera de ir a la iglesia es para que Dios su misericordia. Y es aquí donde lo único que hacemos es cantar de su misericordia. Porque usted no necesita sentirse bien, hermano, cuando sale de la iglesia. Usted necesita ser lavado cuando sale de la iglesia.
el hombre que se quedó ahí atrás en el templo, el otro que vino delante, Señor, gracias que yo diezmo, hago esto y no soy como aquel. Yo no hago como aquel, y no cometo adulterio, tremendo. Mejor que David. Y después atrás viene un hombre que ni quiere alzar los ojos. Ten misericordia de mí. Y está, sin querer, el pobrecito, el pordiosero estaba repitiendo las palabras de David. No tengo nada. El de adelante está diciendo, mira todo lo que tengo en la vida, qué bien he vivido. Y el de atrás, no tengo nada. Dice la Biblia, aquel se fue justificado. Y este que iba contento no se fue justificado. Aquel sí. Déjame hacerle la pregunta, ¿hay algo en su vida, hermano, en su pasado, o en su presente, o en su futuro, que usted dice, yo tengo récord? Y si la gente supiera, o la gente sabe, que usted tiene su marca. Y que si usted fuera político, en esta mañana, el Señor te dice, mi misericordia es para ti. Tú eres candidato a que la salvación de Dios se muestre en tu vida. Vamos a cerrar en oración.